Muchas gracias. Primero que nada, agradecer por la invitación de participar en este muy interesante seminario. Yendo a mi presentación, no sé si se ve ya. ¿Sí? Ok. Me gustaría partir comentando, ¿ya?, que esta presentación surge de una investigación que realizamos durante el mes de junio y julio de este año, a motivo de la discusión del proyecto de ley de royalty, ¿ya? El objetivo era tratar de estimar efectivamente cuál podía ser la repercusión de un proyecto como el que está hoy día discutiéndose en el Congreso, pero de forma adicional también mostrar cuál ha sido la contribución social que ha realizado la minería a lo largo de los últimos 30 años, ¿ya?, en particular entre el periodo de 1990 y el año 2020. Lo primero que cabe destacar es que en estos 30 años ya podemos ver que en una primera instancia, entre el año 1990 y el año 2005, los primeros 15 años, la minería aumentó su producción a tasas muy, muy significativas, producto fundamentalmente de la introducción de la minería privada, ¿ya? Pero desde el año 2005 a la fecha, en los últimos 15 años, esa producción se ha ido estancando, creciendo muy levemente, fundamentalmente, ¿ya?, debido a la caída en leyes del mineral, ¿ya? Es decir, mientras que en 1990 el promedio de las minas que operaban en el país extraían leyes de cobre de 1,3%, ¿ya? Es decir, para extraer 1 kilo de cobre era necesario poco menos de 100 toneladas. Hoy día, básicamente, la ley de cobre que vimos el año pasado en el promedio de la minería alcanza apenas el 0,7%, lo que implica, a grandes rasgos, aumentar al doble la extracción de mineral con objeto de producir lo mismo, ¿ya? Eso explica, ¿ya?, por qué la minería ha sido incapaz en los últimos 15 años de aumentar significativamente la producción, a pesar de que la inversión en minería ha aumentado exponencialmente en los últimos 15 años respecto a los primeros 15. ¿Ya? Es decir, entre 1990 y el año 2005, la minería invirtió a tasas promedios de alrededor de 2.000 millones de dólares por año, ¿ya? Y con esa inversión fuimos capaces de aumentar nuestra producción casi 3 veces, ¿ya? Sin embargo, en los últimos 15 años, la minería ha invertido a tasas promedio que alcanzan los 6.000 millones de dólares por año, 3 veces más, y sin embargo hemos sido incapaces de aumentar de forma significativa la producción. Y eso se debe al empeoramiento de la calidad de nuestras minas, ¿ya?, producto de la propia explotación pasada, ¿ya? Esto ha implicado que, por ejemplo, si nosotros vamos a ver en términos de costo, ¿ya?, la minería chilena de cobre haya pasado de ser claramente mejor que el resto de la producción mundial, como se muestra en este gráfico, ¿ya?, a una situación en la última década en la que ya eso no es así, ¿ya? Todavía en esta discusión que hemos tenido en el Congreso, en el Senado, vemos distintos actores pensando que todavía la minería chilena es lo que era en los 90 o la primera mitad de la década del 2000. Pero la verdad es que cuando nos comparamos con otros países productores de cobre, ¿ya?, como por ejemplo Perú o la República Democrática del Congo, hoy día no quedamos bien parados en términos de competitividad porque nuestras minas son más caras de operar en general que las minas que están en esos países, ¿ya? Ahora, esto ha hecho que, pese a un esfuerzo de exploración significativo en los últimos años, las reservas de cobre en el país, es decir, la cantidad de mineral que hoy día ha probado ser económico a explotarse en el futuro, en los últimos 15 años, prácticamente, en los últimos 10 años en realidad, prácticamente no ha aumentado y se ha mantenido cercano a las 200 millones de toneladas, ¿ya?, de mineral. Eso, si nosotros, perdón, 200.000 millones de toneladas.
Si nosotros comparamos con la realidad del resto del mundo, lo que vemos es que efectivamente en el resto del mundo las reservas de cobre han aumentado en el equivalente a todas las reservas de Chile en igual periodo. Es decir, en Chile hemos mantenido la cantidad de cobre en la tierra que es económico, ¿ya? En el resto del mundo han logrado mantener, pero además adicionar una cantidad equivalente a la producción completa de Chile. Eso ha hecho que, entre otras cosas, la participación de Chile en el mercado mundial del cobre haya disminuido desde aproximadamente 37% en 2003, que fue el pic, a alrededor de un 27%, 28% últimamente, ¿ya? Entonces hemos caído 10 puntos en nuestra participación o market share en el mercado, y eso pese a que hemos mantenido una producción significativa. Básicamente el resto del mundo ha aumentado la producción y nosotros no hemos sido capaces de lograr eso. Las reservas que se han mantenido constantes a pesar de que la exploración en el país ha aumentado de forma significativa en los últimos 15 años respecto a los primeros 15 años. Es decir, por esfuerzo no nos hemos quedado, ¿ya? Las empresas han invertido en el país con objeto de buscar nuevos recursos o expandir la base de los recursos ya conocidos. Sin embargo, en el neto, no hemos sido capaces de aumentar los recursos que consideramos son económicos de extraer. Yendo a la contribución de la minería realizada en los últimos 30 años, antes de ir al tema particular del royalty, lo primero que me gustaría destacar es que fundamentalmente en la minería del cobre, ¿ya? La mayoría de la gente cuando piensa en la contribución que hace al país, y creo que se acentúa durante la discusión que tenemos de royalty cada ciertos años, se suele ver a la minería como fundamentalmente una industria que aporta con recursos frescos a la economía, ¿ya? Es decir, que tiene una contribución al crecimiento del país, al PIB, ¿ya? Y este gráfico muestra cómo ha aumentado, ¿ya? O cómo ha evolucionado la contribución de la minería al PIB, ¿ya? Representando el porcentaje del PIB completo que hay en el país que proviene particularmente de la minería o de la minería del cobre. La verdad es que si pensamos en la minería del cobre, estamos básicamente quedándonos con el 95% de la contribución de la minería en el país. Por lo tanto, un buen proxy es asumir que la minería del cobre es la que mueve la contribución al PIB del país, ¿ya? Ahora, si vemos esa contribución en términos económicos, fue máxima hacia los años 2006-2007, en el pic del superciclo de los commodities, ¿ya? Alcanzando la minería del cobre alrededor del 20% del total del PIB del país esos años, ¿ya? Últimamente, el año 2020, que fue un relativamente buen año para los precios de los commodities y en particular para el cobre, vemos que la contribución al PIB es de alrededor de un 13%. Y en los últimos años, y también muy ligado al precio del cobre, esa contribución ha caído por debajo del 8%, por ejemplo, el año 2016. Entonces, la minería es la principal actividad industrial si pensamos en su contribución al PIB. Y esa es una primera contribución que hace el país. La segunda gran contribución, y es la que está en discusión hoy, es cuánto aporta la minería al fisco, ¿ya? Es decir, cuánto paga en tributo, entendiéndose por tributo el impuesto a la primera categoría, el impuesto adicional, por ejemplo, que se hace cuando queremos repatriar las utilidades que hacen las empresas extranjeras, y también, obviamente, el impuesto específico a la minería, que está vigente desde el año 2005, ¿ya? Si vemos esta gráfica, ¿ya? Acá tenemos la contribución en términos de aporte al fisco en millones de dólares, ¿ya? De la industria minera, ¿ya? Del cobre, ligado a la industria privada, ¿ya? En este color más oscuro,
y a la industria pública, fundamentalmente Codelco, ¿ya? Aunque también participa NAMI, en el color un poco más claro. Obviamente, hacia la discusión del Royalty 1, ya en el año 2005, la contribución de la minería pública era significativamente superior a la contribución de la minería privada. Y la explicación detrás de eso es que efectivamente la minería privada era joven en términos, digamos, de tiempo de permanencia en el país, porque habían invertido típicamente en la década pasada. Y como las inversiones en minería son extremadamente cuantiosas, efectivamente hay una espera para poder empezar a recaudar impuestos, debido a que la ley de pago de impuesto a la renta establece que las inversiones se descuentan como depreciación en el momento de tomar a pagar los impuestos, y eso permanece así hasta que la empresa haya depreciado todas las inversiones. Entonces, a partir del año 2005 aproximadamente, que es cuando vemos la minería privada empezó a pagar muchos más impuestos, lo que ocurrió es que efectivamente las empresas alcanzaron un régimen en el cual ya habían depreciado toda la inversión hecha para poder instalarse en el país y empezaron a pagar los mayores impuestos como la ley establece, ¿ya? Ahora, si nosotros pensamos en los últimos 5 años, ya es bastante interesante y poca gente lo entiende, la contribución que ha hecho como aporte directo al fisco la minería privada ha sido mayor a la contribución que ha hecho la minería pública, ¿ya? Y ese es un tema que hoy día no necesariamente está en la palestra cuando hablamos de royalty, ¿ya? Ahora, además de la contribución al PIB y la contribución que ha hecho la minería como aporte directo al fisco, ¿ya? En este estudio lo que nosotros mostramos es que la contribución de la minería a la sociedad, al país, ha sido mayor a simplemente estos dos elementos, ¿ya? Y en este gráfico, lo que nosotros exponemos es básicamente cuál sería o habría sido la contribución de la minería del cobre en las últimas 3 décadas, ¿ya? Al país. Y acá estamos descomponiendo no solamente lo que han ganado las empresas, que por ahora podemos asumir que en el ámbito privado no necesariamente esa plata se queda en el país, porque muchas de esas empresas son extranjeras, no todas, pero muchas, ¿ya? Pero obviamente ha habido una contribución de impuestos a la primera categoría, ha habido contribución de impuestos de los trabajadores de las empresas mineras, que generalmente son los trabajadores mejor pagados del país, ¿ya? También a el fisco. Los excedentes de Codelco también han contribuido y efectivamente hay un ámbito de externalidades positivas y negativas que también han hecho una pequeña contribución, ¿ya? Pero cuando vemos los grandes números, ya en realidad nos vamos a dar cuenta que la gran contribución que ha hecho la minería del cobre a Chile en las últimas 3 décadas viene por algo que en las regiones mineras es relativamente obvio, pero en Santiago a veces no se entiende, ¿ya? ¿Qué es eso? El famoso encadenamiento productivo, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder producir cobre en una mina necesitamos productos y servicios, y esos productos y servicios los proveen otras empresas, ¿ya? En base a cálculos de Cochilco, ¿ya? Nosotros estimamos que el encadenamiento productivo de la industria minera habría alcanzado el orden de 400.000 millones de dólares en las últimas 3 décadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin minería, ¿ya? Y en particular sin minería al cobre, esos 400.000 millones de dólares no se habrían generado en las regiones mineras, ¿ya? O en regiones no mineras que prestaron servicio a las regiones mineras. Entonces, el encadenamiento productivo, que finalmente se traduce en pagos de impuestos, en contribuciones, en empleo y muchos otros elementos que son valiosos y positivos para la sociedad, es clave, ¿ya? Y ha sido clave para entender la contribución de la minería al país. Y hay un segundo gran elemento, nada despreciable, ¿ya? Aunque menor que el encadenamiento productivo, que tiene que ver con el empleo, ¿ya? Por cada trabajador directo
de una mina, hay algo así como entre 3 a 6 veces, y doy un rango porque depende de quién ha estimado, ¿ya? Se generan entre 3 a 6 empleos indirectos o inducidos, ¿ya? Es decir, si en la minería hoy día trabajan alrededor de 250.000 personas de forma directa, contratada por las empresas mineras, hay alrededor de 550.000, 600.000 personas que trabajan en empresas proveedoras de la minería, que prestan servicios a la industria minera. Pero además de eso, se generan muchísimos empleos adicionales, 500.000 alrededor, en empleos inducidos, es decir, en industrias que no son o no tienen mucha relación con la minería, pero donde finalmente los empleados de la minería, tanto directos o indirectos, básicamente tienen un consumo en el país. Ya estoy hablando de servicios del tipo turismo, restaurantes, bancos, etcétera. Es decir, la gente que está ligada a la minería solicita estos servicios, y al solicitar estos servicios, evidentemente eso genera empleo en las empresas que corresponden. Sumando todo esto, la contribución neta social de la industria minera del cobre al país ha sido de casi 800 billones de dólares, es decir, casi $1 trillón en estas 3 últimas décadas. Y de eso, la mitad no queda en la industria minera, la mitad es encadenamiento productivo, es decir, se transfiere a otras industrias de forma directa. Y fíjense que la contribución directa de la minería a los aportes al fisco es relativamente pequeña comparado con el encadenamiento productivo y el multiplicador de empleo. ¿Ya? Eso también es tremendamente importante. El cálculo al que nosotros llegamos es que porque cada dólar que la industria minera gana, ¿ya? Se generan 5,5 dólares en la sociedad que se reparten entre el fisco, otras industrias, ¿ya? Y los trabajadores de la minería y de otras industrias. Entonces, efectivamente, el mayor aporte que realiza la industria del cobre al país proviene de estos otros elementos. Ahora, habiendo sentado las bases de cuál ha sido el aporte de la minería, ya me gustaría terminar mi exposición hablando de cuál es el impacto de imponer un royalty ad valorem a las ventas, ¿ya? Y en particular, ¿qué pasa si agregamos un royalty de 3%? Que no es el proyecto de ley que está hoy día en el Congreso, ese proyecto es muchísimo mayor, es ridículamente mayor, ¿ya? Pero la pregunta es, oye, si imponemos un royalty de 3%, como país, ¿ganamos o no? Y la verdad es que hay una teoría económica, ¿ya? Que se expone en esta curva, que es la curva de la FED, que nos dice que cuando queremos subir impuestos en cualquier actividad económica, y en particular en la industria minera, tenemos que contrarrestar dos efectos. El primero es un efecto de corto plazo. En el corto plazo, si subimos los impuestos y las utilidades de las empresas son las mismas, vamos a recaudar más como Estado. Pero en el largo plazo, las subidas de impuestos están asociadas directamente con una baja en la inversión futura. Y como ya vimos, si la industria minera no invierte fuertes cantidades de dinero, la caída en las leyes hace que efectivamente la industria vaya bajando su producción y por lo tanto su utilidad. De tal manera de que si nosotros queremos subir mucho la base de impuestos hoy día y afectamos significativamente la inversión, claro, la mayor recaudación de hoy se puede transformar en una menor recaudación de mañana. ¿Ya? Esto está expuesto en bastante literatura. Yo en particular tengo 2 libros que tratan este tema, y en base a la teoría estimamos cuál podría ser el impacto en producción minera futura, ¿ya? En Chile, si es que se impusieran tasas de royalty de distintos valores y en particular de 3%, ¿ya? Ahora, en base a este estudio, que es público, se menciona que efectivamente con una tasa de royalty ad valorem de 3%, la minería del cobre reduciría su producción del orden de 0,66% al año. ¿Qué implica eso? Que de los aproximadamente 4,1 millones de toneladas que tiene hoy día la minería privada, el año 2050 habrían alrededor de 750.000 toneladas menos
en la industria privada. ¿Por qué? Fundamentalmente por las caídas en leyes y la menor inversión que implicaría poner la tasa de royalty ad valorem, que evidentemente no mata la inversión, ¿ya? Hay que decirlo también, o sea, un 3% de tasa ad valorem no va a impedir que algunas minas sigan invirtiendo, pero en algunos casos, las minas marginales sí lo va a hacer, ¿ya? Ahora, si nosotros consideramos entonces el impacto de corto plazo de aumentar la carga impositiva con el impacto de largo plazo de reducir la producción en la industria, por lo tanto las utilidades, y por lo tanto el encadenamiento productivo asociado a esas minas, ya lo que estimamos es que en un pronóstico entre el año 2021 y 2050, es decir, en los próximos 30 años, el aporte de la minería del cobre al país, en términos del BAN social, sumando los aportes fiscales, el empleo, el encadenamiento productivo, etcétera, al imponer un royalty de 3%, ya lo que ocurriría es que en valor actual presente, el royalty como tal recaudaría algo así como 11.500 millones de dólares traído a valor presente. ¿Ya? Son como poco más de 1.000 millones de dólares todos los años. ¿Ya? O alrededor de 1.000 millones de dólares todos los años. Pero, como el royalty es un gasto, porque se requiere para poder producir, el menor pago de impuesto de la primera categoría ya caería en 7.000 millones versus el escenario en que no hay royalty. El impuesto específico a la minería también bajaría en algo así como 4.000 millones de dólares. Entonces, la verdad que el impuesto neto, o sea, la recaudación neta del país, tomando en cuenta los impactos de corto y largo plazo, la verdad es que quedaría donde mismo. ¿Ya? Entonces, perderíamos producción, pero tendríamos una mayor recaudación por unidad productiva. Eso en la práctica nos dejaría donde mismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que al perder producción, 750.000 toneladas de cobre fino, eso implica el cierre de 4 o 5 minas por lo menos, ¿ya? Y esas 4 o 5 minas generan en las regiones y en las comunas donde están encadenamientos productivos que se perderían y que superarían con creces ya la potencial mayor recaudación que un impuesto de esta categoría podría tener, ¿ya? Entonces, sumando y restando todos estos indicadores, la imposición de un royalty ad valorem del 3% implicaría una caída en el aporte de la minería del cobre al país en algo así como 20.000 millones de dólares, 18.000 millones de dólares para ser más preciso, en los próximos 30 años. Es decir, un proyecto de esta naturaleza no solamente termina aportando menos al país, sino que causaría mucho más daño probablemente en las regiones mineras, considerando los encadenamientos productivos, que lo que podría aportar al fisco en valor actual. ¿Ya? Acá simplemente decir que si queremos recaudar más de la minería, ¿qué pasa si hacemos el ejercicio contrario y en lugar de imponer un royalty ad valorem, hacemos que la producción minera crezca 0,66% todos los años? ¿Cómo? A través de incentivos a la inversión, por ejemplo. Si eso ocurriera y hacemos el mismo cálculo de antes, efectivamente podríamos levantar el aporte de la minería al cobre al país en algo así como 14.000 millones de dólares. Es decir, sin cobrar más en términos porcentuales, manteniendo la estructura tributaria actual, podríamos como industria aportar más al país, ¿ya? Del orden de 5.000 millones de dólares en aporte directo al fisco y generar mucho mayor encadenamiento productivo y empleo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Que en realidad un royalty ad valorem del 3%, y eso se mantiene para tasas distintas de 0 hacia arriba, significa un Chile menos próspero. ¿Ya? A lo mejor podría implicar, bajo ciertas consideraciones, más recaudación hoy, pero la verdad es que mañana tendríamos menos recaudación. ¿Ya? Entonces, y los efectos de encadenamiento y otros harían que Chile fuera menos próspero. ¿Cómo podemos aumentar la contribución de la minería al país? Donde yo sí creo que hay espacio, básicamente aumentando la minería, no disminuyéndola. ¿Ya? Yo creo que acá lo importante es ver los mecanismos para que la industria pueda invertir más en el país, genere más empleo, genere mayor encadenamiento productivo
y eventualmente también en épocas de boom del precio pueda contribuir con un mayor aporte al impuesto específico a la minería. ¿Ya? Yo no me cerraría esa posibilidad, pero no a un royalty ad valorem, porque básicamente pasa a ser un gasto adicional para la industria que ya es poco competitiva. ¿Ya? Entonces, al final del día el mensaje es que si tomamos la historia como guía, los últimos 30 años, la verdad es que si queremos proyectar un mayor aporte de la minería al cobre al país en los próximos 30 años, lo que necesitamos es más minería, porque eso significa mayor recaudación fiscal y, lo más importante, una mayor contribución social. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, don Juan Ignacio, por su exposición en el día de hoy. Don Juan Ignacio Guzmán, gerente general de GEM, quien expuso contribución social de la minería del cobre en Chile e impacto del royalty ad valorem 3%. Tengo algunas preguntas, don Juan Ignacio, que se las voy a formular de inmediato. Usted justamente dentro de su exposición hablaba del encadenamiento productivo. Bueno, la primera pregunta va enfocada justamente a ello. ¿Existen antecedentes de encadenamiento productivo en el sector de minería pública y su comparación, obviamente, con el sector privado? Mira, yo no he visto comparaciones, ¿ya? Y en general los estudios que ha hecho, por ejemplo, Cochilco, toman toda la minería pública y privada. Ahora, siendo proveedor de la minería también, yo te puedo decir que en general la industria pública contrata básicamente los mismos servicios que la industria privada, ¿ya? De tal manera de que mm, no creo que sea muy distinta la contribución unitaria, ¿ya? Por tonelada de cobre producido, en términos de encadenamiento productivo en el caso de la minería pública o privada. Otra de las preguntas también que aparece en el día de hoy tiene que ver en relación con este nuevo royalty. ¿Cuáles son los objetivos reales que usted vislumbra detrás del nuevo royalty? A ver, yo en este sentido sería bien sincero. Este proyecto de ley fue presentado por un diputado comunista, ¿ya? Y como todos sabemos, el comunismo apela a la estatización de todas las actividades económicas, ¿ya? Yo creo que detrás de este proyecto de ley, que evidentemente es expropiatorio en cuanto busca quedarse con hasta el 70-80% de las utilidades generadas por la industria. Yo creo que hay en el fondo una búsqueda de desincentivar la inversión privada del cobre en el país para que eventualmente la minería termine siendo completamente pública. ¿Ya? Y yo creo que al igual que en la década del 60, que ocurrió exactamente lo mismo antes de la chilenización y nacionalización del cobre, ¿ya? El país cobró más impuestos desincentivando la industria privada, y años más tarde, cuando la industria privada evidentemente aportaba menos al país, se produjo la chilenización y nacionalización. Yo creo que hoy día estamos viendo básicamente una remembranza del pasado 60 años más tarde. Finalmente, tengo una última pregunta también que quiero aprovechar de formular y agradecer también a la gente que se conecta y nos las envía. ¿Cuál cree usted que es la afectación que ve con la aplicación eventual del nuevo royalty en la futura exploración minera? Mira, este es un tema que me preocupa porque, como mostré en las imágenes, Chile ha invertido bastante en exploración, se ha invertido bastante en los últimos años. Sin embargo, en el ranking del Instituto Fraser de Canadá, que es uno de los que mide precisamente la lógica de la inversión en los distintos países mineros, hemos caído muchísimos puestos en los últimos 3 años, ¿ya? Eso producto de la inestabilidad política y social del país, y hoy día, justamente por la discusión del royalty. Un proyecto royalty como el que está en el Congreso, ¿ya? Que tiene una naturaleza más bien expropiatoria, eh, básicamente bajaría la inversión en exploración a cero, ¿ya? Desde el punto de vista privado. Obviamente un Codelco, un Enami, o algunas otras empresas de carácter más público podrían seguir explorando, porque efectivamente a ellos este royalty no les afecta directamente, ¿ya? Pero la industria privada
vería frenada completamente la oportunidad de explorar en el país. Y eso significaría volver algunas décadas atrás, cuando efectivamente nadie venía al país a explorar, porque no estaban las condiciones económicas para luego explotar un yacimiento y quedarse con una fracción suficientemente atractiva de las utilidades como para realizar esas inversiones. Parece una pregunta y es como una interrogante en realidad. Usted hablaba de los momentos que se vienen puntuales ahora, sobre todo en la Cámara Alta, allá en el Congreso, específicamente en el Senado. ¿Cuál usted cree que es la proyección en la votación de este proyecto en el Senado, que va a ser el próximo día lunes, tengo entendido? Mira, me tocó participar y exponerle a los senadores de la Comisión de Minería y Energía, y la verdad creo que ha habido una apertura muchísimo más amplia que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. De ese punto de vista, confío en que los senadores no van a aceptar el proyecto tal cual está, ¿ya? Y digamos, y van a hacerle bastantes indicaciones. Pero la verdad es que la presión social y económica que enfrenta el país hoy día hace muy difícil esperar que no haya un cambio en la tributación de las empresas mineras, pese a que probablemente no sea el mejor negocio para el país, ¿ya? Como yo hablé, es un mal negocio en el largo plazo, pero hoy día pareciera ser que el mundo político y social se está moviendo en base a las necesidades de cortísimo plazo, y por tanto mi expectativa es que haya un cambio en la tributación. Espero sí que sea racional, ¿ya? Espero que los senadores que han escuchado el argumento de más de 60 expertos en el tema, entre los cuales yo diría prácticamente todos hemos coincidido, de que el proyecto de ley tal cual fue ingresado al Senado es ridículo, ¿ya? Sin embargo, que hay espacio para que la minería contribuya más al país en aporte directo al fisco, probablemente durante las épocas de periodos altos de precios, ¿ya? Entonces, yo esperaría cambios en esa línea. Esperemos así sea además también y estar expectantes para el próximo día lunes, que va a ser un día quizás a lo mejor puede ser decisivo. Don Juan Ignacio, queremos agradecerle su participación en el día de hoy con nosotros, también ser tan explícito y por supuesto también desearle que tenga una excelente semana y hasta una próxima oportunidad si Dios así lo quiere. ¿Verdad? Muchas gracias a usted. Que estén muy bien.